Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos agentes de la música independiente queer. Somos una organización de agentes de la música LGBTIQ+. Mi nombre es Barbacios. Mi nombre es Camón y bueno, antes de comenzar quisiéramos hacer un minuto de silencio por todas las identidades LGBTIQ+, que han sido víctimas de crímenes de odio, particularmente por aquellas que han sido asesinadas a lo largo de la historia. Para nosotros como organización, que se organiza desde las disidencias sexuales y de género, es súper importante dar esta cabida a todos nuestros compañeros y compañeras de lucha que lamentablemente han sido asesinados por una sociedad que es profundamente heteropatriarcal. Eh, Y claramente en un espacio como este es necesario darle la cabida que corresponde, porque si la televisión no lo cubre, si los medios no lo cubren, es nuestra responsabilidad política de las personas que trabajamos en este activismo el hacernos cargo de aquello y gritar por las personas que ya no pueden gritar en nuestra sociedad. Como agente de la música independiente queer, es súper importante para que podamos entendernos tanto ustedes en la casa como nosotros acá, las personas que están escuchando, tener un vocabulario que sea un poco amigable, y por lo tanto vamos ahora a dar una pequeña conceptualización en torno a nuestra comunidad. Entonces, primero, cuando nos referimos a LGBTIQ+, QA+, nos referimos a los términos de lesbiana, gay, bisexuales, trans, en un término paraguas, ¿cierto? Intersexuales, asexuales, queer, y el símbolo más es para toda identidad que no está dentro de las categorías ya mencionadas y que deciden del sistema cis hetero, o sea, que no son personas ni cisgéneros ni heterosexuales. Eh, Claramente dentro de la comunidad LGBTIQ+, se articula en torno a nuestra identidad sexual, ¿cierto? Y para poder entender la identidad sexual, tanto de nosotros como la de cualquier persona, hay cuatro conceptos que son, por decirlo así, como básicos, que sería, por ejemplo, el sexo biológico, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Eh, entonces, primero, un poco hablando sobre el sexo biológico. Eh, Son todas las características anatómicas y fisiológicas del que tenemos todas las personas, los seres humanos, lo cual va desde, por ejemplo, nuestra configuración cromosómica en nuestras células, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en el par, eh, está, por ejemplo, la expresión XX, XY, que serían como lo comúnmente conocido como hombre-mujer, en esta sociedad que claramente binaria. Y también hay personas que son intersexuales que tienen, por ejemplo, configuraciones cromosómicas como XXY, entre otras. Eh, es súper importante igual acá visibilizar que las personas intersexuales hace muy poco tiempo que es ilegal como, por decirlo así, como una reasignación genital al momento de nacer. Lo cual era súper común acá en nuestro país. Y ahora, por suerte, esta comunidad está pudiendo, eh, por decirlo así, como sacar la voz y poder también vivir como personas intersexuales que no tienen ningún problema al respecto, no es una deformidad, ni mucho menos. Es solamente una expresión más de la naturaleza. Eh, También, bueno, en base a este sexo biológico, es que la sociedad nos categoriza, ¿cierto? Y nos pone un género. Este género, por decirlo así, serían como comportamientos y expectativas construidas socialmente y que son impuestas, ha sido impuesta históricamente a ciertos cuerpos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los cuerpos que tienen pene se le asigna el género hombre y a los cuerpos que tienen vagina se le asigna el género mujer. Entendiendo también que pareciera que no hubiese otras posibilidades dentro de ese espectro. Entender que el género
si bien es una construcción, al ser una construcción social, este varía tanto en términos históricos. No es lo mismo ser, por ejemplo, una mujer en el 2020 que una mujer en el 1800. Definitivamente las expectativas de género son distintas, los roles de género son distintos, la evolución del feminismo y cómo está irrumpido en la sociedad ha permitido una mayor liberación de las personas que se identifican con el género mujer. Lo mismo, y también, aparte de ser diferente en tiempo, también son diferentes en cultura. Por ejemplo, no es lo mismo ser un hombre acá en Chile que ser un hombre en el Medio Oriente o ser un hombre en Asia. Definitivamente las expectativas también que hay sobre el género hombre varían. Eh, y bueno, entre nosotros como comunidad eh, pretendemos entender el género, ¿cierto? No como una hombre, como el binomio hombre-mujer, sino más bien como un gradiente de posibilidades en el cual el hombre y la mujer están como los extremos de este concepto, y entre medio hay toda una gama de posibilidades en la cual se puede jugar. Entonces, la identidad de género es el sentimiento profundo que tiene una persona con un género determinado, es la capacidad de poder identificarse dentro de este gradiente. Eh, y la forma en cómo se expresa este género, ¿cierto? Porque no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales, no todas las personas no binarias somos iguales y nos vestimos igual y actuamos igual y hacemos las mismas cosas. Esa forma de expresar que es tan única se le llama expresión de género. ¿Ok? Ahora, yo creo que ya estamos en condición un poquito de poder, porque imagino que personas en la casa, por ejemplo, se preguntan qué es una persona cisgénero, que es una palabra que hemos ocupado hasta ahora, o una persona trans, ¿cierto? Eh, Básicamente, por ejemplo, una persona cisgénero son las personas que se identifican con el género asignado al nacer, ¿cierto? Entendiendo que este género se asigna en torno a la genitalidad. Entonces, cuando el doctor ve, por ejemplo, a un niño que tiene gónadas masculinas o pene, se le asigna el género hombre y así también con la mujer. Eh, y bueno, Rayen también, que es una persona trans, puede explicarnos también qué es una persona trans. Bueno, las personas transgéneras o trans para acortar, somos quienes no nos sentimos identificados con el género que se nos asignó al nacer. Esto para usualmente ocurre que se identifican con el género contrario, o también hay casos de trans que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Para hacerlo más sencillo, por ejemplo, si fuiste criado como hombre, pero tú te identificas como mujer, eres una mujer trans, y si fuiste criada como mujer a lo largo de toda tu vida, pero te identificas como hombre, eres un hombre trans. Asimismo, algunas personas trans tomamos la decisión de iniciar terapias de reemplazo hormonal y cirugías genitales, pero también hay personas trans que deciden no hacerlo, y hay que entender que cada decisión es válida e igual de respetable para todos. Bueno, y también dentro de ese espectro de personas cis y personas trans, hay personas en las cuales no nos identificamos con ningún género o con todos al mismo tiempo. Eh, y esto también se le llama personas no binarias. Yo personalmente soy una persona no binaria, no me identifico ni con hombre ni con mujer. Y el no binarismo no solamente también es la identificación de una persona en torno a un género o no, sino que también es una posición política, de decir, yo me posiciono fuera de este binarismo hombre-mujer porque siento personalmente de que no me representa. Ninguna de esas expectativas ni comportamientos en sociedad que, por decir así, como que norman la experiencia corporal y emocional y psicológica y política y económica de los sujetos en sociedad. Y bueno, eso tiene relación como con nuestra identidad, ¿cierto? Como de género y con nuestra corporalidad, pero también el ser humano tiene una capacidad o no de poder sentir atracción sexual, emocional, afectiva hacia otras personas. A esto se le llama orientación sexual. Y la orientación sexual, por decirlo así, claro, ahora fue resignificada, pero en general nosotros como AMICA también pedimos una revisión epistemológica al respecto, porque hay que entender de que los conceptos, por ejemplo, que vamos a nombrar ahora, nacieron en base a clasificaciones clínicas, ¿cierto? Entonces, partiendo como lo más común, sería, por ejemplo, una persona heterosexual, que una persona heterosexual es aquella que se siente atraída por una persona del género contrario, ¿cierto? Una persona homosexual sería una persona que se siente atraída por una persona del mismo género. Una persona bisexual es una persona que se siente atraída o sea, por dos o más géneros, entendiendo igual que hay una resignificación de lo que es la bisexualidad, donde también ahí entra la pansexualidad, ¿cierto? Que son las personas que no se enfocan en el género al momento de poder sentir atracción.
También existen las personas, y acá también lo hice al principio, es la capacidad o la no capacidad de poder sentirse atraído sexual, emocional hacia otra persona. Y acá también tenemos la comunidad que es muy invisibilizada, que es la comunidad sexual aromántica, las cuales son personas que pueden no sentir atracción sexual y o emocional hacia otras personas. Hay un gradiente también dentro de la sexualidad y la romanticidad, no sé cómo se puede decir eso. Y bueno, también otra palabra que nosotros vamos a ocupar en este conversatorio en esta charla, en verdad, es el término de disidencia sexual. Eh, Claramente no basta solamente con definir qué es ser como gay, lesbiana, no binaria, trans, para poder entender a la comunidad. La comunidad también se posiciona políticamente, entendiendo de que nuestra comunidad ha sido vulnerada históricamente y ha sido excluida de espacios de participación política, económica, de cultura también. Y la disidencia sexual, básicamente somos una comunidad que nos posicionamos en contra de el mainstream LGBTIQ+, donde las demandas básicas son matrimonio igualitario y adopción homoparental. Pero nosotros también preguntamos, ¿podemos adoptar y podemos casarnos si es que nos están matando en la calle, si es que no tenemos posibilidades de trabajo, si es que no podemos acceder a vivienda digna, por ejemplo? ¿Es realmente nuestra prioridad el poder acceder a políticas de asimilación al orden heterosexual? No. Entonces, desde ahí se posiciona la disidencia sexual y también últimamente el concepto de disidencia sexual se entiende como toda identidad que decide, ¿cierto?, que no calza dentro de lo cisgénero y lo heterosexual. Entonces ahora vamos a pasar a lo que significa en general como, ahora que ya tenemos el vocabulario un poco aunado, vamos a pasar a las experiencias de las disidencias sexuales en sociedad. Bueno, entonces vamos a hacer un poco de historia LGBTIQ+. A grandes rasgos, las primeras organizaciones empezaron ya en los años 80. Por un lado tenemos en el 84 la colectiva lesbofeminista Yukelén, que se originó a partir del asesinato de Mónica Briones. Y por otro lado tenemos en el 87 a las Yeguas del Apocalipsis, que la conforman Pedro Lemebel y Francisco Casas, quienes de alguna manera utilizaron la performance y la intervención pública para manifestarse políticamente. Y bueno, estas organizaciones fueron creadas efectivamente, se formaron durante la dictadura para luchar contra ella, y además de ser organizaciones de la diversidad, son también con un enfoque de clase. Luego en los años 90 tenemos el surgimiento del móvil, que me imagino que saben que es una de las organizaciones que es como más importante dentro de nuestro país, eh, y se originó en primera instancia para pedirle al gobierno políticas públicas de prevención del VIH-Sida y también para la erradicación de la homosexualidad, de la despenalización de la homosexualidad, y esto ocurrió recién en el año 98. Ya a lo largo del tiempo fueron surgiendo otras organizaciones que luchan por los derechos LGBTIQ+, y centrándose en diferentes demandas como acuerdo de unión civil, matrimonio igualitario, adopción homoparental, eh, ley de identidad de género, etc. Ahora bien, hay cierto sector de, particularmente el de la disidencia sexual, como venía explicando Barbasius, don- que, que hace una cierta crítica a estas organizaciones más importantes como las que, como Móvil o Iguales, por un lado, por la sobrerepresentación de hombres homosexuales cisgénero, eh, la ausencia de la perspectiva de clase dentro de sus movimientos y la negociación con partidos políticos de derecha, entre otras cosas. Eh, Asimismo, las disidencias sexuales consideramos que también es necesario articularse con otros movimientos sociales, ya que la homolesfobia y transfobia es básicamente una opresión más dentro de todo un sistema que es patriarcal, neoliberal y occidental. También consideramos que hay otras demandas que también son importantes y que no se discuten dentro de las grandes organizaciones, como la educación sexual integral, el cupo laboral trans travesti y la lucha contra el sistema neoliberal,
que está impuesto actualmente aquí en Chile. A pesar de los avances que han habido a lo largo de la historia, por un lado está el acuerdo de unión civil, está la ley de identidad de género aprobada, aún sigue habiendo un número bastante significativo de crímenes de odio, incluso habiendo una ley antidiscriminación, la cual se originó en el 2012 porque mataron a Daniel Zamudio, y aún después de esta ley sigue habiendo varios asesinatos visibles. Por un lado, mencionando a grandes rasgos, por ejemplo, el de Nicole Saavedra en 2016 y el de Anna Cook en 2017, ambas jóvenes lesbianas, donde los casos y los culpables ha sido una situación súper confusa. Por un lado, si no hubiese sido porque las lesbianas se tomaron la fiscalía en el año 2019, hasta el día de hoy no sabríamos quién fue la persona que mató a Nicole. Y en el caso de Ana, cuando en primera instancia su muerte fue hecha pasar por una sobredosis, y ya luego de la autopsia se descubrió que tenía fracturas en las costillas y hasta violación sexual. Según el informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de género en Chile por parte del móvil, el año pasado los crímenes aumentaron un 66% en relación a los que habían en el año 2018. Y también vamos a nombrar algunos casos, porque la lista igual más o menos larga. Por un lado tenemos a Susi Montalbán, una mujer trans de 50 años que fue asesinada en Copiapó en su propio domicilio. También tenemos a Brenda Plaza, que es una mujer trans de 41 años que fue asesinada en Valparaíso a pocos metros de su casa, que aparte de que en su momento se descartó de que fuera un crimen de odio, en ningún momento se le respetó su identidad de género, incluso la prensa se dirigió a ella como hombre vestido de mujer. Y otro caso que no es explícitamente un asesinato es el suicidio de José Matías de la Fuente Guevara, un chico trans de 16 años, quien tomó la decisión de suicidarse producto del constante bullying que sufría en su establecimiento. Los casos de agresiones y las denuncias aumentaron un 58% dentro de todas las regiones del país, y a pesar de que los discursos de odio disminuyeron, las acciones concretas de odio aumentaron radicalmente. Y también el año pasado gran parte de las denuncias de agresiones se le atribuyó a Carabineros de Chile, donde 71% de los casos ocurrieron dentro del contexto del estallido social. Y ya en este año ya se han hecho visibles 4 asesinatos y una agresión que no incurrió en asesinato, pero que fue bastante fuerte. Por un lado tenemos el doble homicidio de los activistas Marcelo Sea y Jorge Ruiz, el 25 de septiembre, que fue asesinado Miguel Arenas en su propio domicilio también en Colina, y el 31 de octubre el asesinato de Vicente González, un chico trans de Valdivia, y el 13 de este mes se visibilizó una agresión contra Fernando Carrasco, que es un chico trans de San Bernardo, quien fue agredido hasta quedar inconsciente. Y bueno, esos son algunos de los casos, y ni siquiera sabemos cuántos más no han sido denunciados. Ahora bien, llevando la situación LGBTIQ+ al espectro de la música, que es el que nos compete principalmente en esta charla, a partir de las experiencias personales nos hemos dado cuenta de que pareciera que siendo LGBTIQ+ es bastante más complicado ingresar dentro de la escena. Vemos que de alguna manera hay una sobrepoblación de hombres heterosexuales cisgénero, y asimismo también hay una problemática de clase que no está de más mencionarla, porque
es un factor muy determinante al momento de poder ingresar derechamente y mantenerse dentro de la escena. Y bueno, igual, por ejemplo, usualmente se habla de que, claro, quizá habrá mucha gente LGBTIQ o abiertamente LGBTIQ dentro de la escena musical chilena. Y bueno, tenemos estadísticas en base a una encuesta hecha por la red de organizaciones de musicales de mujeres disidencias asociadas, que es ROMDA, en la cual la última encuesta dice que el 42% de las personas encuestadas se identificaba dentro del espectro LGBTIQ+. De ese 42%, un 12% se identificaban como personas no binarias. De las personas encuestadas, 40 personas, un número más que un porcentaje, 40 personas dijeron que eran parte de empresas culturales, y de esas 40 personas, solo 2 eran personas de la disidencia sexual. Dentro de las personas encuestadas también queremos señalar que el 70% dijo que se sentía discriminado, discriminada por ser mujer cis o disidencia. También un 62% dijo de que su identidad o su expresión de género era constantemente una traba para poder acceder a posibilidades de trabajo dentro de la industria musical. También hay un 48% que dice de que la invisibilización dentro del espacio de trabajo en la industria de la música es un problema para poder ejercer el trabajo. Y así, o sea, también tenemos, por ejemplo, un 58% que dice de que ha asistido ninguna o solamente una vez a ferias de música o también de mercado musical. Entonces vemos básicamente cómo las personas LGBTIQ+, son excluidas dentro de este espacio, en los cuales deberían funcionar como espacio libre de discriminación para que puedan desarrollarse en su carrera musical. Bueno, también continuando con las estadísticas de la encuesta Ronda, se supo que 50% de las personas encuestadas, esto englobando tanto a mujeres y disidencias, utilizan sus redes sociales, además de medio de difusión de música, como instrumento de visibilización política, y 35% de ellas están actualmente en algún colectivo o ONG. Ahora quisiéramos hacer algunas preguntas, invitando a la reflexión para pasar también al siguiente punto. ¿Cuántos artistas ustedes conocen que sean abiertamente LGBTIQ+, que no sean Javiera Mena o Alexandre Manter? Y en caso de que conozcan, ¿de cuántas de ellas ustedes consumen su arte? También quisiéramos saber cuántas han sido llamadas para grandes festivales o eventos de música, si hay alguno que también esté dentro del conocimiento popular, y ya mucho más puntual, ¿cuál es el porcentaje de productores, managers, roadies, fotógrafos, audiovisuales, periodistas y otros agentes de la música que sean abiertamente LGBTIQ+? De alguna manera, todas estas problemáticas, todo lo que veníamos exponiendo actualmente, nos generó la necesidad de poder articularnos políticamente y ya luchar colectivamente para ir haciéndonos espacios dentro de la escena, y es así que nace nuestra organización llamada AMICA. Bueno, AMICA significa Agentes de la Música Independiente Queer. Somos una organización sin fines de lucro en las cuales nos organizamos entre agentes de la música. Como agentes de la música entendemos nosotros que va mucho más allá del artista que está arriba del escenario, sino que va desde el intérprete, el compositor, el autor de letras, el productor o productora, fotógrafos, productores audiovisuales, roadies también, es un sinfín, o sea, básicamente cualquier persona cuyo trabajo se ve relacionado con la industria de la música. Esta organización nació el 28 de abril del 2018 con la idea de básicamente generar redes de contactos, pero después nos dimos cuenta que en realidad esta organización tenía un potencial para poder darle un poco más de dignidad también al rubro en torno a las personas que son abiertamente LGBTIQ+. Nosotros trabajamos con personas abiertamente LGBTIQ+, porque debido a lo que ya le explicamos anteriormente, entendemos de que hay un sesgo ante nosotros. A nosotros, por ejemplo, nos dejan tocando en ciertos lugares, con cierto público, en cierto horario. ¡Oh, Dios santo! Un ataque cibernético, algo pasó. Vamos a resolver este problema técnico. Girl.
Bueno, voy a continuar. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ah, perfecto, ya, ok. Bueno, habíamos tenido un desperfecto técnico. Homofobia. Bueno, como les decía, nosotros pretendemos articularnos desde lo LGTBIQ+, porque entendemos de que hay muchas limitancias a nuestras identidades para poder acceder a un trabajo digno dentro de la música, y creemos de que la visibilización de estos proyectos es súper importante. También hay que entender de que nosotros trabajamos en base a en contra de cualquier tipo de discriminación, no solamente desde lo sexual, sino también, por ejemplo, somos una organización anticapacitista, claramente en contra de un modelo patriarcal, en contra de un modelo neoliberal. También tratamos de trabajar con perspectiva de clase, entendiendo que desde la dictadura cívico-militar de 1973 hasta el 89 hubo una precarización de la vida, en la cual claramente el modelo neoliberal hace difícil el acceso al arte. Por lo tanto, la gente lo que hace es gastar su dinero en bienes básicos como la salud, la comida y la educación. Por lo tanto, poder incurrir en gasto en arte es muy difícil, en cultura en general. Por lo tanto, nosotros creemos de que mientras el sistema no cambie, es súper importante posicionarnos desde el anticapitalismo y posicionarnos también desde el antineoliberalismo para poder acercar la cultura a la gente. Eh, Nosotros como AMICA también entendemos de que tenemos cuatro ejes claros. Primero es la visibilización de proyectos artísticos abiertamente LGBTIQ+, en Chile, y también claramente, si puede ser Latinoamérica en un futuro, lo vamos a hacer. También es crear espacios seguros para audiencia y artistas LGBTIQ+, en el cual puedan producir y consumir arte. Eh, También el crear vínculos entre agentes de la música LGBTIQ+ a nivel nacional y latinoamericano. Y finalmente también poder trabajar desde la educación, tanto como autoformación a formación hacia el exterior, no solamente en temas musicales, sino también en temas que atañen a la comunidad LGBTIQ+. Como organización consideramos importante el trabajo colectivo y la vinculación con diferentes organizaciones, tanto del área del arte y de la cultura como organizaciones LGBTIQ+. Por un lado, tenemos un constante trabajo dentro de lo cultural con Comunidad Cultural Rogelia, y ya derechamente dentro de la música actualmente formamos parte de la red de organización de mujeres y disidencias asociadas. Y ya, y dentro de lo LGBTIQ+, mantenemos un constante contacto con la marcha disidente, y hemos también invitado a participar a algunas organizaciones con demandas que consideramos también importantes, como el caso de Neutres Chile, que es una organización de personas no binarias, y Intersexuales Chile, que es una organización de personas intersexuales. Algunos de los eventos que hemos realizado como organización, nosotros partimos en 2018, donde sacamos nuestro primer evento que se llamó Sesión Prisma, y ya el año siguiente, 2019, fue un año bastante más movido para nosotros. Tuvimos un evento de relanzamiento el 27 de abril, que lo hicimos en conjunto con Comunidad Cultural Rogelia, quienes de alguna manera nos han estado ayudando constantemente en diferentes eventos. El 6 de junio eh, decidimos crear una playlist de Spotify llamada La Rocola de Amica, la cual contiene diferentes proyectos musicales de personas abiertamente LGBTIQ+, y ahora hemos podido rescatar también un poco de esta playlist y llevarlo a un disco físico, el cual se encuentra aquí en la mesita. No sé si lo pueden ver porque no sé si se arregló el problema de la cámara. Camarita amiga, por favor. Eh, Luego, el 22 de ese mismo mes, estuvimos en un evento organizado por el colectivo Disidanza en conjunto con la Marcha Disidente, el cual fue después de la Marcha del Orgullo de ese año. Y el 28 de ese año el 28 de junio de ese año, organizamos
eh, junto con Huella de Calle y en colaboración también de Comunidad Cultural Rogelia, un evento llamado Revoltoses, el cual conmemora los 50 años de la revuelta de Stonewall, que fue la que dio origen a lo que conocemos actualmente como el Día del Orgullo. Y el 3 de agosto del año 2019 fuimos invitados a un conversatorio que se llama Pintar fuera del margen por parte de la colectiva Las Fichas, y esto ocurrió en la biblioteca Pedro Lemebel en la comuna de Recoleta. Ya entrando en este año, el 20 de abril tuvimos nuestro primer evento en cuarentena, que se llama Sesiones desde Casa, que fue organizado por Comunidad Cultural Rogelia, y ese día nos invitaron a nosotros como Amica a participar de él. Luego, el 18 de mayo, en conjunto con la Marcha Disidente, se realizó un podcast, una suerte de podcast Sí, llamado era con eso de podcast. La Copucha Disidente, donde nos estuvimos también vinculando con diferentes artistas de la disidencia. Y del 17 al 28 de junio quisimos conmemorar el mes del orgullo con un evento que se llama Covers que dan orgullo, que en primera instancia nos reversionamos entre nosotros e invitamos a otros artistas a que lo pudieran hacer. Y el día 28 de junio, que es justamente el Día del Orgullo, decidimos relanzar otro cover, que fue en esta ocasión la canción Espada de Javier Amena. Donde nos pescó la vena. Por lo demás, Nos pescó la logramos llegar vena. a Javier Amena Sí, y compartió una historia de nosotros. Queen of Gays. Eh, ya el 29 de agosto también, en conjunto con la Marcha Disidente, participamos de una instancia que se llama Concierto Anticarcelaria, el cual busca reunir fondos para personas LGBTIQ+, que están actualmente privadas de libertad. Y el 10 de septiembre de este año, Amica oficialmente forma parte de ROMDA, en el cual se visibilizó a través de un conversatorio, en el cual Barbacio estuvo a cargo de presentar. Sí, fue bacán ser parte de ese momento, porque finalmente eran mujeres y disidencias asociadas, como es importante que en este espacio exista como ese link, porque finalmente ambos tenemos como un diagnóstico muy parecido de la industria y tenemos problemáticas muy parecidas. Entonces, fue bacán eso. Sí. Y bueno, el último evento que hicimos ya fue con llegada de 9 miembros a nuestra organización, y pudimos sacar adelante un evento llamado Disidencias por el Apruebo, que se realizó el 15, 16 y 17 de octubre, y nuestro objetivo era visibilizar y concientizar a la gente en cuanto a la aprobación de una nueva constitución y obviamente por la convención constitucional. Y ahí, además de invitar a diferentes artistas, participamos algunos de la organización, también se invitó a otras organizaciones a participar con nosotros, como Neutres Chile e Intersexuales Chile. Y bueno, como pueden ver, hemos tratado de hacer muchos eventos y muchas jornadas de visibilización porque es lo que creemos que falta. Ahora, claramente, como esto es un tema nuevo en sociedad, es un poco difícil como abarcar todo de una. Y claramente igual tratamos de hacernos cargo un poco de una problemática que es el bajo consumo de artistas LGBTIQ más en nuestro país. Tampoco queremos decir con esto que debe haber una suerte como de moral, como de tener que consumir obligadamente artistas LGBTIQ más, pero definitivamente hay un problema, y el problema es la poca visibilización. Y como amiga tratamos de hacernos cargo de eso un poco. Entonces, por ejemplo, nos preguntamos también en base a este contexto, ¿cierto? Que en estos años ha habido también un aumento como de fascismo, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo en general, donde las comunidades LGBTIQ más somos parte como del objeto de odio del fascismo. O sea, este lunes quizás va a estar de nuevo el bus de la libertad, como en nuestro país, o sea, a ese nivel estamos. Nos preguntamos entonces en la música, como, ¿qué podemos hacer para que, por ejemplo, nuestro trabajo como artistas LGBTIQ no quede en un nicho, que muchas veces es lo que ocurre? O, por ejemplo, también, ¿cómo hacemos para que las personas LGBTIQ
puedan desarrollar una carrera profesional en la música de forma digna, con condiciones laborales dignas. Personalmente, por ejemplo, llevo trabajando 3 años en esto y me ha pagado una vez en mi vida. Y he estado en discos que se podría decir que hay gente ahí y no me ha pagado. Y creo que, no sé si te han pagado alguna vez. Como 2, 3 veces y no sé, 15.000 pesos. Y nosotros partimos en el mismo circo. Sí, Partimos cabe, juntos, cabe destacar ¿cachai? que nos conocemos desde bastante tiempo. Sí, entonces, más encima pensando eso, claro, o sea, muchos de nosotros tenemos trabajos alternativos a la música para poder costearlo. Y claro, o sea, yo creo que la realidad de muchos artistas en general, da lo mismo su identidad sexual, pero, o sea, el ser, por ejemplo, una persona trans dedicada a la música y tener que trabajar aparte en otro es difícil, porque ser trans y conseguir un trabajo no en la música ya es difícil. Y dedicarse a la música, o sea, hay doble precarización laboral ahí. Entonces, claramente nosotros como organización, como estamos todavía creciendo y estamos adquiriendo mayor conocimiento, tenemos ciertas limitancias, como por ejemplo poder hacernos cargo de esos códigos laborales, pero bueno, si en una nueva constitución quizás podamos cambiar eh, las condiciones laborales de los trabajadores del arte en general. Y las colas tenemos que estar ahí también. Entonces también, por ejemplo, a nosotros como organización nos gustaría poder realizar un estudio, ¿cierto? En el cual podamos caracterizar a la población LGBTIQ+, que trabaja en la industria de la música. ¿Cuántas colas están haciendo música? ¿Cuántas colas, por ejemplo, tienen un nivel profesional en lo que respecta a la música? ¿Cuántas roadies, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+, están trabajando actualmente en la industria musical? ¿Cuántos productores o productoras LGBTIQ+, están en la música? Es súper importante tener un poco como datos duros para poder hacer políticas públicas que se basen en datos empíricos, ¿cierto? Tenemos la encuesta de Ronda, que le agradecemos un montón y agradezco a la organización por haberla hecho, por haber dado el primer paso, porque eso nos permite a nosotros también hacernos cargo y poder seguir, por decirlo así, como tensionando y poder seguir haciendo instrumentos que vayan mucho más al hueso, a lo que necesitamos como comunidad. Entonces, es importante igual un poco como también a trabajar en la visibilización, ¿cierto? De los proyectos. Por eso igual nosotros ahora, como pueden ver acá, si la camarita también lo puede de nuevo enfocar acá abajo, creamos este compilado que se llama La Rocola de Amica, en la cual, como dijo la Rayana anteriormente, son solamente artistas LGBTQ más a lo largo de Chile. O sea, tenemos gente tanto del norte como gente en Puerto Varas. Y son pequeñas cosas que podemos hacer como organización para poder darle visibilidad a la comunidad. Y bueno, asimismo, y como lo mencionamos también como parte de nuestros objetivos como AMICA, si bien por un lado consideramos importante generar espacios de educación en cuanto a nuestras problemáticas, también consideramos que es necesario que la sociedad tome cierta responsabilidad, sobre todo actualmente en una época donde el acceso a la información está bastante más fácil. Yo sé que en algunos casos hay, hay, hay factores de clase donde el acceso, hay ciertos sectores que no pueden acceder a Internet con tanta facilidad, pero de alguna manera se ha vuelto todo más, la información está cada vez más a la mano y por un lado, si bien nosotros no podemos darnos, no sé, la paja de dar, por ejemplo, todos los términos que les dimos anteriormente. Por otro lado, también consideramos súper necesario que la gente pueda informarse por su cuenta y pueda conocer cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son nuestras demandas dentro de la sociedad, y creo que ahí queda instalada una polémica y una invitación también a que conozcan, conozcan a la comunidad, conozcan qué es lo que hacemos, nuestros sentires y todo eso. Sí, así que al menos las preguntas están hechas, nuestras necesidades están claras en una primera instancia, como puesta en la palestra. Esperamos no solamente que como amiga nos podamos hacer cargo de eso, sino como sociedad. Es importante de que nos aliemos entre organizaciones de música para poder dar mayor dignidad al gremio en general. O sea, queremos entender un poco igual de que esto no es solamente como onda, que nosotros nos interesamos solamente en la comunidad LGBTIQ+, sino que hay que entender que no existe otra organización enfocada a la comunidad dentro de Chile. Entonces, esta es solamente una instancia y esperamos que se repliquen y que hayan miles de amigas como a lo largo del país para poder, para poder trabajar al respecto de eso, o sea, y trabajar en conjunto.
trabajar en conjunto las mujeres también, que es súper importante, que compartimos un análisis relativamente parecido. Así que eso, muy agradecido por Pulsar, muchas gracias por permitirnos estar acá en esta conversación, poder permitirnos explicarle a ustedes cuáles son nuestras demandas, y ojalá que haya más gente, alguna amiga Colita, Traba, Lela, que esté viendo este en vivo, que pueda motivarse, pueda comunicarse con nosotros, o también, ¿por qué no?, pueda también generar sus instancias de organización. Ojalá que proliferen a lo largo del país. No sabemos si hay preguntas. ¿No hay preguntas? Y entonces le vamos a dar la pasada a un compañero de nuestra organización que es Fake. Y ahora vamos a presentar un trabajo de su autoría, entre el estrés. ¿Podrías presentarlo tú, aprovechando que tenemos tiempo extra? Sí, este tema se llama Invisibles. Fue hecho justamente por algo que tocábamos al inicio de esta conversación, de esta exposición, todas las muertes que han habido de nuestros compañeros, las agresiones, que siempre quedan en lo invisible, en lo oculto, y es también lo que pasa y lo que expuso tanto Camón como Barbacius. La música cola también está bastante invisibilizada. Por eso esta canción esperamos que sea una forma de visibilizar un poco más esta problemática, estos invisibles. ¿Cómo te explico que no quiero vestir de invierno mi corazón de nuevo? que no mueren las penumbras cuando el frío acaricia los huesos. Por los testigos que me condenan con sus miradas al encierro. Encerrado de oscuro que hay colores aquí, viviendo constantemente salir, y que los muertos se levanten y nos digan si hay un final. Que los muertos se levanten y nos digan si hay un final, luchar y permanecer acá. Tantas promesas que se hicieron no se cumplieron, las rompieron todas. Veo estrellas incompletas, invisibles al morir tiradas aquí. Y los astros que vigilan nos dan la espalda, condenándonos a morir. Le tememos a la muerte o a la idea de existir con sinceridad. Me encontré navegando en aguas negras, pidiéndole al universo salir, y que los muertos se levanten y nos digan si hay un final. Y que los muertos se levanten y nos digan si hay un final, luchar y permanecer acá en el pantano de la ciudad, navegando contra la corriente de la indiferencia, y que no vamos a sufrir al fin. Si el universo te encuentra aquí, dile que ya
no le tememos a morir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.